Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Gracias por la sintonía y gracias también a Juan Cárdenas Espinosa, abogado, a más de eso, ex asambleísta por la provincia del Cañar. Bienvenido, un gusto, gracias por esa deferencia para entre tintos y papeles. Vivimos un poquito medio estresados en estos días. Van y vienen los comentarios, se agudizan cierto tipo de problemas, pero yo creo que al final de la tarde, al final del túnel se va a ver la luz. ¿Cuál es tu visión general sobre esta situación que estamos viviendo en estos momentos? Digamos, como analista, como hombre que has actuado en la política y conoces, Juan, por favor. Parece que este caos tan bien organizado está surtiendo los efectos de sus beneficiarios. Esto de el escudo de las Américas, para comenzar, es algo que ha trastocado principios fundamentales de soberanía, de dignidad del Estado, de autodeterminación de los pueblos, y aquello como que ni siquiera les molesta en lo mínimo a quienes piensan que la Constitución es un documento flácido, manejable, que se lo puede acomodar a la conveniencia. Por ejemplo, el 16 de noviembre pasado, el Ecuador en su más amplia mayoría se opuso a la instalación de bases militares ni de intervención militar extranjera en territorio nacional, pero ha pasado exactamente lo contrario. Esa, por lo menos, es una gravísima afectación al principio constitucional de que no pueden hollar nuestro territorio eh, ejércitos extranjeros. Así que se reúnen con el amo del imperio para someterse, para obedecer. Tanto es así que de inmediato vemos llegar al Ecuador al FBI. Siempre han estado. Lo que Por pasa es que cierto, ahora ya ponen detrás de su pantalla, ponen la bandera de USA, con lo cual se ha consumado una total entrega de una colonia en su patio trasero. No es alentador el momento que vivimos, porque utilizan una política perversa de los distractores. Y este momento, en el mundo entero hay un distractor. Mientras hay acusaciones gravísimas de pedofilia y una serie de males que no son menores en el imperio, casa adentro, la gente clama por la transparencia de los archivos de Epstein, pero casa afuera invaden un país que está a miles y miles de kilómetros, pero que tiene a su haber algo que es estratégico, el estrecho de Hormuz. Y entonces ujú, la guerra, una vez más, se está librando por el petróleo, como vinieron a Venezuela, por el petróleo, como quieren venir a América Latina por sus recursos naturales, por sus minerales, por sus tierras raras. Así que es la agenda del imperio, en desmedro del derecho que tenemos los países a desarrollar nuestra propia economía, economía social, y por el contrario, se impone la agenda de la mentira, de la distorsión, de la desinformación, y esto realmente resulta altamente curioso, por no decir lo menos. bien, sí, estoy de acuerdo contigo. Desde hace muchos años atrás, se dice que América Latina y el Ecuador somos el patio trasero del imperio. En este caso nos están imponiendo conjuntos, nos están imponiendo ciertos comportamientos, a excepción de cuatro países que fueron excluidos de esta reunión en los Estados Unidos. Es decir, es una forma de sometimiento, una forma de decir, nosotros les damos pensando, nosotros les damos actuando buscando al final de la tarde, como tú dices, los recursos naturales nuestros y al mismo tiempo formar un frente político frente a un conflicto bélico que está llevándose en otra latitud geográfica.
Efectivamente, la guerra en Irán no es lo que nos muestra la marquesina imperialista. Ya pasan cosas realmente graves, gravísimas. Ahí el hecho cierto y comprobado que fueron asesinados más de 160 niños Ujú. por el ataque de misiles de los invasores. Y al principio intentaron negar desde el imperio, pero ante la evidencia de la marca de los misiles que detonaron para esa terrible mortandad, el mundo como que se ha escandalizado. Y de alguna manera ha habido una especie de repliegue mediático, pero esto no les sostiene, no les contiene, porque Marco y amigos que nos escuchan y nos ven, lo de fondo es que el imperio necesita el petróleo de Oriente Medio y por esa razón es que su cabeza de playa, Israel, le facilita la tarea. Sí, y estoy de acuerdo contigo, el petróleo como un elemento fundamental para el desarrollo de este país, pero sin embargo acaba de liberar miles de barriles del presidente Trump. Es justamente por el cuello que está formándose en el estrecho de Hormuz. Es decir, demuestra una Pero vez más que el petróleo es importante para ellos. las reservas no son infinitas, son recursos no renovables. Ujú. Entonces, ya empiezan a subir los precios de los combustibles en nuestras latitudes. Acá en el Ecuador ya ocurre. Las consecuencias la pagamos, en este caso las víctimas de las decisiones de quienes tienen una absoluta ignorancia, porque ignoran los problemas que pasan casa adentro. Pero claro, como telón de fondo, intentan desvirtuar un hecho que es real. Por lo menos hay un espacio en el país donde aún existe una esperanza, recóndita sí, pero esperanza al fin, donde fueron a parar los proyectos de ley convertidos en tales con carácter económico urgente y aprobado a rompecinchas por una asamblea igualmente de servil y amañada. Ujú. Y esa Corte Constitucional tiene la obligación de despachar esas causas, esas demandas de inconstitucionalidad que son evidentes, que son reales, que están ahí, que lo hicieron a lo mejor para provocar y a ver qué pasa. Por eso dije al principio, este es un caos perfectamente organizado. Además, esta misma Corte Constitucional, como si fuera la última Coca-Cola en el desierto, dicta una sentencia histórica en la que manda a establecer las responsabilidades punitivas e inclusive de resarcimiento y reparación a quienes provocaron desde el Estado aquel horroroso crimen que es una desaparición forzada, así declarada en esa sentencia histórica, por la terrible suma de delitos: desaparición, tortura, martirio, asesinato e incineración de los 4 niños de las Malvinas: Ismael, Nerías, Josué y Steven. 4 niños que tuvieron la mala suerte de nacer en los suburbios, de pertenecer a la raza afroecuatoriana, de ser marginales y de gustarles el fútbol. Esos niños, adolescentes, esos niños que fueron martirizados, ¿cómo hicieron lo posible por dejar en la impunidad? Y por eso es rescatable lo que acaba de resolver en sentencia inapelable Así es. Corte Constitucional del Ecuador. Este hecho nos devuelve la esperanza. Parece ser que todo no está perdido. Claro que por ahí sale alguien que desde el Trujillato ocupó una curul, por decir algo, una magistratura en la Corte Constitucional y ahora es el secretario jurídico de la presidencia y dice una cosa que nadie entiende. No he leído, dice la sentencia, pero es mala. No sirve, tiene una serie de
de arbitrariedades ¿Te y refieres a Herrería? me refiero al señor doctor Herrerías, que él, del histórico 30S, cuando dijo que por las dudas ya preparen la amnistía para quienes quisieron destruir el Estado de Derecho Correcto. y hacerse con el poder, defenestrando, según ellos, al presidente Rafael Correa. Estos son Ujú. golpistas de profesión y de vocación que no escatiman el menor esfuerzo para burlarse de sus propias instituciones. El que fue juez ahora dice todo lo contrario de ese tribunal, de esa corte que por lo menos para nosotros constituye la última esperanza. Ismael, Neerías, Nehemías, Steven y Josué han sido reivindicados mínimamente, mínimamente. Nadie les va a devolver su vida, pero hubo un ministro que los amenazó, que dijo que eran delincuentes, que calumnió a la familia y a la prole, a su raza afroecuatoriana. Entonces, este es un hecho muy importante, un momento trascendental que nadie puede desvirtuar. Peor aún, alguien que debería tener el decoro de al menos quedarse callado porque perteneció a esa corte que no supo honrar y que ahora intenta devengar el salario de la miseria humana e intelectual con este tipo de forzadas interpretaciones que no pueden desvirtuar para nada el contenido fundamental de una sentencia que manda a reparar, que manda a mitigar, que manda inclusive a indemnizar, pero sobre todo declara la desaparición forzada. Y Correcto. ese es un hecho que no prescribe. Eso es importante que por lo menos en el Ecuador y a nivel de la defensa de los derechos humanos exista una sentencia que es una esperanza para este desierto de ambigüedades, de contradicciones, de concentración de poder y de entrega de nuestra soberanía. Bien, en todo caso, tú te refieres al ministro Giancarlo Lofredo, que fue ministro de Defensa del gobierno ecuatoriano cuando desaparecieron los niños de las Malvinas, fueron incinerados, en fin. Pero no sería una consecuencia lógica por dignidad propia que se presente la renuncia frente a semejante circunstancia, semejante hecho monstruoso e inhumano, que incluso participó el propio gobierno tratando de desvirtuar y diciendo y señalando que eran delincuentes los niños. Quiero decir, las Fuerzas Armadas tienen también la obligación de disculparse, en fin, pero hoy vi que daban una explicación grande de que son expertos en derechos humanos, de fin. ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que Lofredo debe irse? Si tú esperas que él renuncie, Marco, te pido que esperes sentado. Ya, Ya sucedió que cuando se inició una iniciativa de fiscalización en la Asamblea Nacional para someter a juicio político a ese ministro, hubieron sus defensores que impidieron que la función legislativa cumpla con su esencial misión de fiscalización. Ahora nada impide que vuelvan a presentar esa acción, porque realmente ofende a la lógica de la patria, a los principios fundamentales de los derechos humanos, a esa vida cegada en su infancia y adolescencia de cuatro ecuatorianos que nos duelen en el corazón, ofende, digo, que alguien todavía siga ejerciendo un ministerio que no supo honrar. Deberíamos esperar su renuncia irrevocable, porque eso lacera la dignidad de la patria. Pero por otro lado, es la hora de que en medio de todos los problemas que existen, se plantee una vez más un nuevo llamado a juicio político del ministro que ha sido seriamente cuestionado y señalado en esta histórica sentencia de la Corte Constitucional que tiene que ver con el caso terrible que nos avergüenza como sociedad de los cuatro niños de las Malvinas. sí, estoy de acuerdo contigo.
pero el ministro Lofredo, además de eso, calumnió a los menores implicados de un supuesto robo, decía él, y además de eso que quiso justificar sobre la ley de emergencia que vivíamos, y además de eso, pues un operativo militar, es decir, quiso tapar el rostro de quienes cometieron este delito que ya fue sentenciada, algunos de ellos a 34 años y 8 meses de prisión, eh, Juan. Eso por lo menos es una reparación que tranquiliza el espíritu de la sociedad, pero no el corazón lacerado de cuatro familias y de sus familiares cercanos, porque eso es realmente un INDI que nos avergüenza. Ya ocurrió en el año 88 del siglo pasado la desaparición de los hermanos Sí. Restrepo y hasta hoy no asoman sus cuerpos. Sin embargo, el Estado fue declarado como responsable de esa desaparición. Acá la situación ha sido más directa y concreta porque se encontraron los cuerpos incinerados, torturados, despedazados de cuatro niños. Repito, que nos duele profundamente. El trabajo realizado por la Corte Constitucional al declarar en sentencia la desaparición forzada de cuatro ecuatorianos menores de edad, de alguna manera reivindica la epidermis nacional y deja en vigencia aquellos principios que nos diferencian de lo que no es racional, nos humaniza, nos vuelve al estado de defensores de una de las constituciones más garantistas y avanzadas del planeta Tierra y que quieren, como lo están haciendo, despedazar con reformas inconstitucionales que esperamos así sean declaradas otra vez, quedando a la altura de la responsabilidad que tiene aquel organismo que tiene que vigilar por la vigencia de la Constitución, como es la Corte Constitucional. Bien, ahora, siempre se ha dado este tipo de problemas en América Latina, en el Cono Sur, con las dictaduras militares, en fin, en la década del 80, en la década del 70, pero hay una figura que quisieron aplicar en Chile, la amnistía para este tipo de circunstancias, indicando que a lo mejor hubo exceso de fuerza, en fin. ¿Crees tú que en algún momento alguien se atreva a proponer una amnistía, un perdón a estos ciudadanos que abusaron en forma cruenta de los cuatro desaparecidos de la Malvinas? Marco, a mí me preocupa el esquema mental de, por ejemplo, el señor presidente de la Asamblea Nacional. Él, por su propia boca, dice que ha decidido no poner a consideración la solicitud de un juez para el levantamiento de inmunidad de un legislador para que se someta a la justicia. Esa es una clarísima violación constitucional y acá no pasa nada. Y hay gente que aplaude esas barbaridades. Entonces, no nos extrañe que haya gente que intente plantear, por ejemplo, una amnistía. Además, al doctor Herrería Bonet le encanta esa palabra, el 30S del inicio de la Revolución Ciudadana en el año 2010. Él dijo, cuando vio que las cosas no les salían a los golpistas, que había que preparar una amnistía. Es ese Claro, personaje, ajá, sí, sí, el de sí. la amnistía, pero para cualquier cosa se habían tomado uno que otrito. Bien, entonces esa figura legalmente está descartada, yo diría incluso en forma moral está descartada. Pero ahora viene otro problema y estoy presenciando. Un poco las Fuerzas Armadas se sienten perseguidas y entiendo que hay el respaldo de la presidencia y de otros organismos. Se debilitan las Fuerzas Armadas porque eso están señalando que es un hándicap o que es una ventaja para la delincuencia organizada este tipo de sentencias. El maniqueísmo en su máxima expresión. Aquí cometieron un delito, escondieron a sus víctimas, le mintieron al país, tergiversaron la verdad, engañaron a los juzgadores y ahora han quedado en evidencia. Y la Corte ha declarado, como debía hacer la Corte Constitucional, ha declarado en sentencia inapelable los efectos de la reparación, de la indemnización y del reconocimiento de un delito tan grave que no prescribe como
de la desaparición forzada. Ahora, yo no creo que los militares puedan ser juzgados por percepciones. Hay aquí responsables, pero también tenemos que entender que hay el mando. Ningún militar puede tomar desde su punto de vista una iniciativa per se. Reciben el mando y la línea de mando es la que establece las responsabilidades de carácter penal, pero hay las responsabilidades políticas que le corresponden en este caso al Ministerio de Defensa. Entonces, bajo esa perspectiva, los militares no deben ponerse muy quisquillosos, sino más bien con serenidad entender que sus compañeros de armas cometieron un delito atroz porque ya están condenados, fueron Ujú. sentenciados, y que eso no tiene que volver a repetirse. Y más bien deberían, como decía el presidente Roldós, llevar en su mochila la Constitución y leerla para que se den cuenta que ellos tienen una función específica que les asigna la Carta Magna y no es precisamente convertirse en custodios de quienes por un momento dado en la vida política del país asumieron el poder y creen que esta es una hacienda de su propiedad. Bien, por otro lado, ventajosamente ciertas instituciones como la de Guayaquil y la alcaldía que contrató cámaras, en fin, Aquiles Álvarez fue quien denunció el hecho justamente y puso en conocimiento. Tal vez hay una represalia en contra de Aquiles Álvarez en este sentido, no sé cuál sea tu visión, pero la gente cree que efectivamente, al haber dicho la verdad a Aquiles Álvarez, haber dicho la verdad, le está significando esta especie de persecución. Aquiles Álvarez es un perseguido político y en eso hay una especie de consenso nacional. Ujú. Saben que era un hombre y es un hombre con un servicio y que estaba haciendo grandes obras que el Ejecutivo no puede hacer y que intenta incluso hacer lo del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Entonces, aquello de humillarlo, dejarlo en evidencia ante la opinión pública, con una intención de llevarlo a la cárcel más segura disque del país, raparlo para dejarlo en vergüenza, está obteniendo un resultado adverso para los persecutores. Aquiles Álvarez crece en el espíritu sano, sereno de una sociedad que a las caras está viendo que es una brutal persecución, pero lo que encaja al fin del mensaje de uno de sus ministros medio payasos, que dice que le llevan a la cárcel de máxima seguridad Sí, porque los de la Revolución Ciudadana le quieren liquidar. qué ¿Nos barbaridad. creen estúpidos? Un relato ¿Creen que los infame. ecuatorianos somos idiotas? ¿Puede creerse que en sano y entero juicio que una organización política como la Revolución Ciudadana, a la que le teme el poder actual y que intenta por todos los medios eliminar su participación electoral, creen que un partido o un movimiento que se ha ganado el corazón de la gente en una inmensa mayoría va a ser tan ingenuo para cometer esa barbaridad? Lo mismo dijeron en el caso del asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Ujú. ¿Creen ustedes que la Revolución Ciudadana pudo haber cometido esa ingenuidad, esa torpeza de atentar y configurar un delito de esa calidad, de esa calaña, sabiendo que sucedió de inmediato? Que en cuanto se desplegaron los esfuerzos de diferentes sectores para culparle a la Revolución Ciudadana, disque por la autoría de ese magnicidio, en el campo electoral, la Revolución Ciudadana bajó 10 puntos. La Revolución Ciudadana ya estaba ubicada para ganar en una sola vuelta y bajó 10 puntos. Ujú. Vamos a ser tan estúpidos para cometer un acto que
atenta en contra de un principio que estaba en el corazón de la gente. Así es como ellos construyen sus medias verdades, sus calumnias. Ahora vienen con la misma cantaleta, que la revolución ciudadana atentaría en contra de la vida, de la integridad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. No nos crean, tontos, no somos idiotas, y el país tampoco lo es. La gente está asqueada de tanto manipuleo. Parece ser que en el nivel asesor existe el apoyo y el aporte del pájaro loco, pero en la máxima perversión. Perfecto. Ahora, dentro de la sentencia debemos analizar, y esto para que la ciudadanía tenga, tenga un grado más de conocimiento, las disculpas públicas ordenadas en la sentencia por parte del escuadro del Estado ecuatoriano a las familias de los cuatro de las Malvinas, ¿se cumplirá? ¿Se dirá por parte de los gobernantes, del ministro de gobierno, en fin, a quien le compete? ¿Se pedirán estas disculpas y reconocer que no fueron delincuentes los jóvenes? No hacerlo es un claro desafío a la paciencia nacional. Mucho cuidado con ello. Hay una sentencia en firme que no admite apelación, que deben cumplirla. De lo contrario, instituciones y personas del Estado público se estarían ubicando en un estado de rebeldía en contra de la Constitución, en contra de la ley y de una sentencia legalmente emitida y en vigencia. Así que en eso deben pensar muy seriamente y sinceramente sí debería producirse para alivio nacional por lo menos la renuncia del señor ministro de Defensa. Bien, yo creo que la ciudadanía está consciente de esa circunstancia, pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención como abogado y en el ejercicio fundamental, en el ejercicio de la abogacía. Y no habrá repetición en contra del Estado. Esta es una situación que debe molestarles a los militares y a quienes cometieron el delito. Como creo que es la primera vez que se ordena este tipo de circunstancias, Juan. Efectivamente, está en vigencia la acción de repetición. Es totalmente viable y debe articularse y activarse en el momento procesal oportuno. Nada impide que puedan reclamar por la vía de la acción de repetición para resarcir el grave daño causado. Aunque la vida de sus cuatro niños nadie les devuelve a sus atormentados y atribulados padres. Bien, cambiemos de tema para un poco matizar el programa. Veo que mañana hay una, he oído y me han llamado incluso para que haga conocer la marcha que se realizará a nivel nacional mañana a las 5 de la tarde de ciertas organizaciones sociales. ¿Tú crees que con las marchas, con esta expresión popular que posiblemente va a ser reprimida, se logre concientizar a las personas sobre que nos están creando una verdadera, perdón, una ficta y creada verdad, entre comillas, cuando nosotros conocemos que es una falacia? El derecho a la resistencia es un derecho constitucional. No hay nada de raro en que la ciudadanía exprese en democracia y pacíficamente su punto de vista, su rechazo a actos que desdicen de los derechos a la vida mejor, al summa causa, al estado de bienestar. Pero ya sabemos que la represión es la primera reacción oficial. Lo hicieron el pasado día viernes cuando se instalaba una feria ciudadana de Ujú. emprendedores. El domingo pasado, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, igualmente hubo una custodia de carácter militar que de alguna manera intenta intimidar la acción legítima de quienes expresan sus puntos de vista y se toman la calle en ejercicio de un derecho, el derecho a la resistencia, de manera pacífica y en el marco de la Constitución y de la ley. Así que esa es la realidad, ese es el deber ser, pero el ser, eso ya está en la intención de quienes creen que esta es una hacienda particular.
Bien, nos están ofendiendo de lado y lado. Quiero decir por todo lado que este ingreso de las tanquetas a la Plaza de Santo Domingo en Quito es una verdadera provocación, no solamente del gobierno también, sino de quienes fueron sentenciados o miembros de su organización fueron sentenciados por la desaparición de los niños de las Malvinas. No es el mejor escenario, ciertamente. Las Fuerzas Armadas como institución señera, amparada por la Constitución y garante de nuestra soberanía, aunque ahora de esa soberanía queda muy poco o Muy casi nada, poco. sí debería haber en la reflexión institucional un cambio de rumbo. No puede ser que tengan que recibir órdenes inapelables. Ellos también deben tener un debate institucional castrense Ujú. para adecuar su conducta a los mandatos de la Constitución. Ellos también tienen hijos, son padres, son hermanos, nietos, son miembros de la sociedad, no cayeron del cielo, ellos son tan ecuatorianos como nosotros. Así que apelamos a que ellos entiendan claramente que la represión solamente genera dolor, sufrimiento y actos de injusticia. En este momento necesitamos un mensaje. Juan, por favor, la ciudadanía necesita un estímulo, necesita una explicación. Y en esta explicación, por favor, quisiera que esté tu mensaje final, Juan. No hay mucho espacio para que podamos ser objetivos, porque si bien es cierto, una válvula de escape resultan los procesos electorales, donde la ciudadanía expresa su voluntad democráticamente, pero cuando se expulsa del ejercicio político, cuando se suspende en forma muy sospechosa a una organización política y no cualquiera, sino una que representa una enorme voluntad nacional, una voluntad popular que es real, sin duda con el objeto de no tener rivalidad, de no tener contendientes al frente, eso desalienta a lo que será el próximo proceso electoral, que prácticamente en este año preelectoral ya tienen que definirse candidaturas, convocatoria al proceso electoral. Y justo el, la convocatoria se da después, en fecha posterior, a que vence el tiempo de suspensión en contra de la revolución ciudadana. Así no se construye democracia, así no se facilita la reconciliación nacional. Es poner un hito más en este mundo polarizado, en que el odio se ha convertido en el combustible que utilizan quienes quieren permanecer en el poder a rajatabla de la voluntad del pueblo. La serenidad, la madurez de nuestra gente y sobre todo de los jóvenes, que se asunten, como dicen en la costa, que se apersonen de los grandes problemas nacionales y que hay una forma de expresarlo democráticamente, pacíficamente, bajo la norma del derecho a la resistencia para expresar sus puntos de vista. Y en cuanto al proceso electoral, este ya van a ser prácticamente chueco y viciado, Así es. porque le están impidiendo la participación al mayor movimiento político de oposición del Ecuador. ¿Es esta la forma de llamar a elecciones? Ya lo hicieron con el señor Topic. Era inclusive de sus mismas líneas, de su misma hueste derecha. Pero pensar que el progresismo, que quienes pensamos distinto no podemos participar en un proceso electoral, esa exclusión es odiosa y crea reacción en un pueblo. A ese pueblo le invitamos a reflexionar y que sea consciente de sus derechos y que los haga valer en el Mu- marco de la democracia. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Juan Cárdenas Espinosa, asambleísta nacional, conversó con nosotros. Gracias, señoras y señores. Buenas noches.